tema va a ser aplicación de los transformadores. ¿Sabes cuáles son las aplicaciones de los transformadores? En el mundo de la electrónica y la electricidad es muy importante saber cuáles son las aplicaciones de los transformadores, ya que estos transformadores tienen una función muy importante para la vida cotidiana. Definiendo en pocas palabras, los transformadores eléctricos son dispositivos estáticos que transforman la energía eléctrica de un circuito a otro sin ninguna conexión eléctrica directa, y con la ayuda de inducción mutua entre dos devanados sin cambios de frecuencia. Vamos a hablar de los principios de las aplicaciones de los transformadores. Las aplicaciones de los transformadores funcionan según el principio de la ley de inducción electromagnética de Faraday, que establece que cuando un conductor está sujeto a la tasa del cambio, el enlace del flujo se induce a una FEN en el conductor. Ahora que ya tenemos claros los principios y conceptos de lo que es un transformador, demostraremos cuáles son las aplicaciones. Las aplicaciones de los transformadores especialmente son para subir y bajar el voltaje de transmisión. Algunos ejemplos podemos ver como son el regulador de voltaje. Esto se puede ver fácilmente en los hogares para una protección sobre una alta de voltaje. También otro ejemplo tenemos las máquinas de soldadura, que transforman y reducen el nivel de voltaje, aumentan la corriente en el proceso de soldadura. Puede convertir 230 voltios de corriente alterna a 17 y hasta 45 voltios de corriente alterna y 55 hasta 590 amperios de corriente alta. Vamos a hablar sobre el uso del transformador. Puede subir o bajar el voltaje de corriente a un circuito de corriente alterna. También puede aumentar o disminuir el valor del condensador de un inductor o una resistencia de un circuito de corriente alterna. Por lo tanto, puede actuar como un dispositivo de transferencia o de impedancia. También se puede usar para evitar que los DC pasen de un circuito a otro, y también para aislar dos circuitos eléctricamente. Vamos a hablar sobre el transformador elevador. El transformador es una razón principal para transmitir y distribuir energía de corriente alterna en un lugar de corriente continua, porque el transformador no funciona con corriente continua, por lo que hay demasiadas dificultades para transmitir energía en corriente continua. En la transmisión y distribución de corriente continua, el nivel de voltaje aumenta con el convertidor de Black y de Post. Por eso es demasiado costoso y no es económicamente adecuado. La aplicación principal de los transformadores es aumentar o reducir el nivel de voltaje. En otras palabras, aumenta o denuncia el nivel de corriente, mientras que el poder siempre va a ser el mismo. Las ventajas del transformador es que se utilizan para transmitir corriente de un circuito a otro, pero sin necesidad de tener contacto físico. Tampoco se puede cambiar la frecuencia o la fase. Hay varios usos del transformador según el tipo. Algunas de las aplicaciones de los transformadores más comunes se mencionan a continuación. Hay transformadores de poder, de distribución, transformadores de medida, los de interior y los transformadores al aire libre. Vamos a hablar sobre los transformadores de potencia. Este es un tipo de transformador que utiliza para aplicaciones de transferencias de alto voltaje, más de 33 kilovoltios. Por lo general son más grandes y se pueden ocupar un espacio mucho más grande. Vamos con los transformadores de distribución. Esta clase de convertidores o transformadores tienen la función de distribuir la energía formada al sitio distante. Se utiliza para distribuir energía a bajo voltaje, que es inferior a 33 kilovoltios. En la industria podría ser de 220 a 440 voltios para fines domésticos. Los transformadores de medición. Este tipo de transformadores ayuda a medir el nivel de voltaje de una corriente o algún tipo de potencia. Según el lugar de uso de los transformadores se pueden distribuir entre interiores y de exteriores. Los transformadores de interiores están recubiertos con techos o refugiados de alguno de los tipos de industria. Los transformadores de exteriores se mantienen principalmente en el exterior y se utilizan como transformadores de distribución. Otro ejemplo de transformador también se utilizan para cargar las baterías. Un ejemplo es para cargar las baterías de las motos. El transformador vendría a ser el rectificador, ya que ese capta la energía o el voltaje que viene de la bobina baja, de la bobina captadora,
y la manda a 12 voltios a la batería, así la batería no tenga sobrecarga y pueda funcionar normalmente sin algún tipo de daño. En sí, los transformadores son muy importantes porque nos ayudan a regular el voltaje, ya sea para uso doméstico, uso industrial o diferentes tipos de ramificaciones que tengan. Las características esenciales de los transformadores es que no necesitan de algún contacto entre sí, entre las dos bobinas. Ellos se hacen por separado. Para aumentar el voltaje se necesita que las vueltas de entrada sean menores a las de salida, así aumenta el voltaje. Y inversamente, si queremos que entre una energía superior y salga disminuida, debemos dar más vueltas a la de entrada y menos a las de salida. Y este ha sido nuestro video de transformadores, espero les haya gustado.